Era un verano sofocante en Millbrook, aquel pueblo diminuto de Alabama, donde todo el mundo conocía a tu vecino, y las calles de tierra se levantaban polvaredas al paso de un coche. Imagina una población de apenas unos cientos de almas, con casas de madera pintadas en tonos alegres, para contrarrestar el calor y el silencio que reina cuando el sol se esconde. Las mujeres tendían la ropa blanca al aire, y el aroma del café recién molido se mezclaba con el olor a fango secándose al sol. En esa atmósfera apacible se tejía la rutina de la gente misa, los domingos tertulias en la barbería y el repicar de la campana de la escuela que llamaba a las niñas a clase. En aquella época, hablar de problemas dentro de las paredes del hogar era casi un tabú. El refrán «las cosas de palacio van despacio» nunca tuvo tanto sentido. La vida transcurría con una lentitud solemne ajena a las prisas del mundo urbano. Las familias se reunían alrededor de la mesa tras la jornada de trabajo, la mayoría campesinos o pequeños comerciantes, y compartían historias que reforzaban el orgullo de pertenecer a ese rincón apartado. Sin embargo, esa misma cercanía que se valoraba en lo cotidiano se convertía en un arma de doble filo cuando se trataba de enfrentar al mal. Porque en Millbrook, como en muchos pequeños pueblos de España de aquellos años, lo que pasa en casa se queda en casa. La unidad familiar obedecía a un modelo muy rígido. El padre era el pilar, la figura de autoridad incuestionable, la madre el sostén emocional y a menudo víctima silenciosa de ansiedades que no se atrevían a nombrar. Eran tiempos en los que la obediencia filial era más que una virtud, era una obligación casi sagrada. Niños y niñas crecían aprendiendo que contradecir al cabeza de familia podía traer como castigo no solo un correctivo físico, sino la deshonra social. Una gota de desobediencia manchaba el honor de toda la estirpe. Ejemplos se cuentan por decenas en España. En un pueblo de Andalucía en 2018 surgió un caso donde varias vecinas reconocieron que habían sufrido abusos por parte de un familiar durante décadas y nadie se atrevió a denunciar por miedo a romper la unidad del hogar. Estas historias resaltan un patrón. El silencio y la negación no son accidentalidad, sino un mecanismo de protección impuesto por la propia comunidad. El miedo a perjudicar a la familia, a estar creando escándalos, acaba por encubrir al agresor incluso cuando todos damos por sentado que ese comportamiento no puede justificarse. En Millbrook, esa dinámica se expresaba en miradas cómplices entre vecinos. Se sabía de oídas a medias, pero nadie alzaba la voz. El guardián moral comunitario prefería cerrar los ojos antes que enfrentarse a la tragedia escondida tras la sonrisa del vecino de la esquina. El gran error de esa época, y uno que perdura hasta hoy en muchos lugares, es confundir la discreción con la protección. Un hogar donde nadie habla de sus grietas no es necesariamente un refugio, sino a menudo una cárcel de muros invisibles. ¿Por qué el silencio refuerza al agresor? Porque cada vez que alguien se calla, le cede el poder de definir la verdad. El abusador, consciente de ese pacto de silencio tácito, actúa confiado en que su reputación pública le protegerá de cualquier sospecha seria. Y así la víctima interioriza la culpa, piensa que si nadie lo ve o lo confirma, quizás está exagerando, quizás es ella la equivocada. Ese autoengaño es una trampa mortal. Para ilustrar, recordemos un caso reciente en un pequeño municipio de Castilla-La Mancha. Una niña de 11 años dio señales claras de tensión y tristeza al regresar del colegio. Sus maestras, preocupadas, trataron de sacarla a hablar, pero la menor insistía en que todo estaba bien en casa. Semanas después supieron que el padre la castigaba físicamente con cuerda hasta dejar marcas visibles. Fue el empeño de una vecina que empezó a preguntar discretamente y a acompañar a la niña en su trayecto, lo que dio pie a una investigación que salvó a la chica y destapó un entramado de negligencias. De no haber sido por esa intervención silenciosa pero decidida, el ciclo habría continuado impune. En Millbrook, Miss Ellie, la narradora de nuestra historia, creció enfrentándose a ese mismo velo de invisibilidad. Una niña de trenzas rubias que correteaba entre los estantes del negocio de su padre, Walter Johnson, sin sospechar que detrás de la impecable fachada de tendero amable
se ocultaba un monstruo. El contraste era brutal de cara a los clientes. El hombre elogiaba a su familia, presumía de sus hijas en la parroquia y sonreía ante las cámaras de la feria anual. En el hogar, su autoridad se transformaba en violencia y humillación. La comunidad, por tradición y por conveniencia, mantenía los ojos cerrados. Nadie quería meterse en sus asuntos, pero todos al mismo tiempo saltaban con entusiasmo a unirse a sus iniciativas de caridad local. Ese doble rasero es uno de los errores sociales más frecuentes: premiar al abusador en público mientras se silencian sus crímenes en privado. Aprender a reconocer este patrón es el primer paso para cambiarlo. Y es que solo desmontando el mito de que lo privado es intocable, podemos empezar a construir verdaderos refugios para quienes sufren en silencio. A diferencia de los años 50, hoy contamos en España con protocolos en colegios, teléfonos de denuncia de menores, el 116 y unidades especializadas de la policía. Pero la actitud comunitaria sigue siendo clave. Si no intervenimos a tiempo, las estructuras de apoyo fracasan. Cada vez que un vecino mira hacia otro lado, está permitiendo que el silencio sea cómplice. La invitación, pues, es a que rompamos ese pacto de silencio. En esta primera parte, hemos viajado al corazón de Millbrook y de pueblos parecidos en España. Hemos visto cómo el respeto mal entendido y la discreción falsa son terreno fértil para el abuso. En la siguiente sección, profundizaremos en las señales de alarma que suelen pasar inadvertidas y en los fallos más comunes que cometen las víctimas al buscar ayuda para que nadie más quede atrapado en una espiral oscura sin saber cómo salir. Cuando Ellie tenía 12 años, algo cambió en su forma de caminar al colegio. Antes corría con sus trenzas danzando al viento. Ahora lo hacía despacio, con la mirada baja. Sus compañeras comentaban que se quedaba en un rincón del patio lejos de los juegos, y la maestra de ciencias, la señorita Jefferson, empezó a notar que la niña no participaba como antes. En una revisión de rutina vio en sus antebrazos marcas azuladas como si le hubiesen apretado con fuerza. Pero al preguntarle con suavidad, Ellie sonrió y negó cualquier problema. Me despisté al jugar. Este tipo de señales tempranas de abuso sexual infantil son más comunes de lo que pensamos. Cambios bruscos de conducta, somatizaciones, dolores de cabeza, estómago, retraimiento o hipervigilancia. A veces el propio cuerpo grita lo que la voz no puede decir. Por eso en muchos centros de salud de España se ha formado a enfermeras y pediatras para que ante dolores sin causa aparente o signos de estrés emocional indaguen con delicadeza. ¿Te duele algo más? ¿Te sientes asustada en casa? Un ejemplo real ocurrió en un ambulatorio de Valladolid. Una niña de 12 años consultó por dolor de vientre constante. Tras una conversación pausada con la enfermera, salió a la luz que su padre la había estado tocando. Gracias a ese gesto humano, se activó el protocolo de protección y la pequeña quedó a salvo. Sin embargo, cuando las víctimas intentan denunciar, a menudo chocan con puertas cerradas. Ellie lo vivió en su propia casa. Una tarde, con el corazón encogido, se sentó ante su madre Mary en la cocina. «Mamá, papá, me hace cosas. Cosas que me hacen sentir sucia», alcanzó a decir temblando. Mary alzó la mirada vacía, tomó un bote de pastillas y dijo: «Estás inventando historias, hija. Tu padre es un hombre bueno. Lo llamamos gaslighting familiar». La víctima comienza a dudar de su propia percepción porque la figura de confianza, la madre, el progenitor, le asegura que no hay problema. En España, un caso paralelo se dio en 2015 en un colegio de Madrid. Una niña filtró a una profesora notas en clase donde explicaba que sufría malos tratos en casa. La dirección, temerosa de la repercusión mediática, archivó el caso sin investigación. Solo meses después, y gracias a la insistencia de un miembro del AMPA, que preguntó una y otra vez, saltó la alarma. Pero aquel retraso permitió más agresiones y prolongó el sufrimiento de la menor. ¿Por qué fracasa la búsqueda de ayuda? Falta de concreción.
Muchas veces se describen sentimientos, me siento mal en lugar de hechos. Mi padre me toca aquí y me duele. La ambigüedad frena la acción de quien escucha porque no sabe si está ante un berrinche o algo grave. Miedo a no ser creído en un entorno donde la palabra del adulto pesa más que la del niño es fácil que un maestro o familiar piense seguro que la niña exagera. Protocolos insuficientes o mal aplicados, aunque hoy existan circuitos de actuación teléfono 016. Policía, servicios sociales, no todos los profesionales están formados para conectar de inmediato con los niños y niñas. Y el papeleo retrasa la intervención. Además, hay un error frecuente que Ellie misma repitió sin saberlo contar la historia demasiado rápido y antes de tiempo exigiendo soluciones inmediatas. A veces es mejor empezar por exponer un pequeño indicio y ver la reacción. ¿Has visto estos moratones? Si la respuesta es desinterés, insistir con más pruebas o buscar otro interlocutor como un familiar de confianza ajeno a la estructura de poder del agresor. En aquella época, Ellie probó varias puertas, habló con la señorita Jefferson, acudió al confesionario con el padre Martin y hasta intentó explicárselo a su abuela Hazel, una mujer ruda de campo. Cada intento terminó en una frase de resignación. Hay cosas que no puedes cambiar, chica, o en una reprimenda por deshonrar a la familia. El resultado fue siempre el mismo, se sintió más sola, más insegura. Aprender a insistir tras una primera negativa es vital. Las organizaciones de protección infantil recomiendan buscar un segundo o tercer apoyo amigo, otro maestro, una trabajadora social. Llevar un diario de hechos, fechas, descripciones, testigos, fotos de lesiones. Acudir juntos a un profesional sanitario para legitimar las lesiones. Ellie no contó con estos conocimientos. Tuvo que aprenderlo por ensayo y error, pasando noches en vela y llorando en silencio. Pero su caso ilustra claramente la necesidad de formar a los niños y niñas para que sepan cómo y a quién dirigirse. No basta con decir denuncia. Hay que darles herramientas concretas. Llama al 016. Pide a tu profesor que eleve tu caso. Al orientador busca la línea de atención a menores 116. 111. Asimismo, conviene conocer errores comunes al contar el abuso. Saltarse detalles clave por vergüenza, lo que hace dudar al receptor. Pedir soluciones mágicas. Sáquenlo de mi casa cuando la ley impone procesos. Confiar en un único profesional en lugar de crear una red de apoyo. Para evitar estos tropiezos, podemos inspirarnos en un protocolo español muy efectivo para casos de acoso escolar, recepción y acogida, escuchar sin juzgar. Documentación de indicios, fotos, escritos y testimonios. Coordinación interinstitucional. Colegio, salud, servicios sociales, policía. Seguimiento. Comprobar que la víctima siente protección y no teme represalias. Siguiendo estos pasos con delicadeza y constancia, se consigue que la víctima sienta que no está sola. Ese mensaje de compañía es a menudo la fuerza que impulsa a un niño o niña a soportar la adversidad y a persistir hasta encontrar una vía de salida. En el caso de Ellie, la desesperación llegó a tal punto que, siendo apenas una adolescente, decidió que si nadie la creía, ella misma debería buscar justicia de otro modo. Pero antes de llegar a ese extremo, pasaron por su vida ejemplos de misericordia mal entendida, personas que le decían, tienes que perdonar para seguir adelante, o Dios te pone pruebas que debes soportar. Frases bien intencionadas quizás, que no ofrecían consuelo real, sino un mandato de silencio que ahogó sus lágrimas aún más. Hoy sabemos, y científicamente está probado, que el perdón no debe pedirse antes de la reparación. Un niño abusado necesita primero protección, contención, y si es posible, una restitución tangible de seguridad. Luego, y solo luego, llegará el momento de encajar el perdón en su proceso de sanación, si así lo desea. La lección, por tanto, es clara. Cuando un menor da señales de alarma e intenta buscar ayuda, debemos poner en marcha el protocolo adecuado, no regalarnos excusas ni evadir responsabilidades. Se trata de atender cada indicio con seriedad, documentarlo con rigor y ofrecer acompañamiento emocional.
Solo así podremos evitar que más niñas y niños pasen años o toda una vida preguntándose si acaso fueron ellos quienes estuvieron equivocados. Con estas ideas en la maleta en la siguiente sección, exploraremos cómo Ellie, ante la falta de respuestas institucionales, trazó un plan de autoprotección y justicia anónima, valiéndose de sus conocimientos de contabilidad. Veremos paso a paso cómo transformó la herramienta más cotidiana, las cuentas del negocio familiar, en la palanca que alteró su destino y el de sus hermanas. En un mundo donde las puertas oficiales se cerraban una y otra vez, Ellie comprendió que debía convertirse en su propia aliada. Tenía en sus manos una herramienta tan cotidiana como poderosa, las cuentas del negocio familiar. Aprender contabilidad con el señor Tibbs no solo le había dado habilidad con los números, sino que le ofrecía una manera de comprender las fortalezas y las grietas del imperio de su padre. Y sobre todo, le permitía trazar un plan de autoprotección y justicia anónima que nadie podría atribuirle. Si lo hacía bien. 1. Aprendizaje instrumental. La contabilidad como arma de poder. Imagina un libro de cuentas, columnas meticulosas de ingresos y gastos, fechas registradas con exactitud y un sistema de códigos reservado solo al titular. Ese era el universo secreto que Ellie empezó a explorar en las tardes vacías del almacén. Con la ayuda del señor Tibbs, entendió que su padre mantenía dos sistemas de registro: el libro oficial presentado a proveedores y autoridades fiscales, donde las ventas aparecían reducidas, los gastos sobredimensionados y el beneficio neto era apenas testimonial. El libro real oculto tras una bandeja falsa en el escritorio con las cifras auténticas de mercancía entrante, efectivo, recaudado y sobre todo el dinero esquilmado directamente al bolsillo de Walter Johnson. El primer paso fue documentar sin alterar nada estas diferencias. Como una investigadora a la búsqueda de pistas, Ellie tomó notas de fechas, cantidades y nombres de proveedores. Apuntó cada envío de azúcar, café y queroseno, cotejando facturas selladas con los montos reales. Así, en su cuaderno juvenil nacía un mapa de la estafa, un fraude continuado con intereses que crecía mes a mes, al punto de que el padre debía más de $5,000 a Johnny Mars, el distribuidor sin escrúpulos. Para reforzar su convicción, Ellie comparó lo aprendido con casos reales recogidos por ONGs de lucha contra delitos económicos vinculados a redes de pederastia. En varios países europeos, incluido España, se habían descubierto tramas donde abusadores desviaban fondos de las familias o sus organizaciones para silenciar a las víctimas, comprar lealtades o sobornar a quien pudiera destapar la verdad. Documentos públicos mostraban cómo se hacían facturas falsas, se mezclaban partidas y se creaban empresas fantasma. Esa información le sirvió de manual práctico. Las grandes corporaciones del mal también usaban métodos que Ellie podía reproducir a pequeña escala. 3.2. Diseño del plan de exposición del agresor. Con el conocimiento de las dos contabilidades y el ejemplo de las tramas internacionales, Ellie estructuró su plan en 3 fases. Recopilación de pruebas. Sin tocar ni una coma de los libros, comenzó a fotocopiar facturas auténticas y a conservar recibos originales en un sobre sellado. Cada pieza debía tener fecha clara, sello de proveedor y firma, aunque fuera escaneada para que pudiera demostrar que aquel registro minorista era la punta de un iceberg. Plantación de pruebas. Durante varias noches, aprovechando que su padre salía a gestiones y que su madre estaba sedada, Ellie añadió a la carpeta documentos falsos, recibos impresos en papel idéntico que simulaban compras inexistentes con montos exagerados, cartas mecanografiadas en la máquina de escribir del almacén, anunciando transferencias a una cuenta bancaria en Birmingham que solo existía en su imaginación. Notas manuscritas de su padre con alusiones a porcentajes desviados para gastos discrecionales, firmadas con su caligrafía para falsificar trazos de autenticidad. Todo lo hizo con guantes y lejos de miradas, imitando técnicas forenses, minimizar huellas dactilares, usar dedos libres de tinta
y seleccionar horas muertas en el negocio para no levantar sospechas. Envío anónimo a Johnny Marks. Sabía que Johnny enviaría a su mano derecha Bud Mason unas horas antes de la gran cita. Cuando Bud llegó, Ellie le hizo caer un sobre sin nombre al entregarle un recado rutinario. Él, ajeno al papel de radicalizando la deuda, tomó el sobre y se despidió sin mirar su contenido. En menos de un día la información había llegado a quien debía castigar al verdadero culpable, Walter Johnson. Este mecanismo, empleado en muchos procesos legales internacionales, es la base de la denuncia anónima que, bien ejecutada, fuerza al agresor a reaccionar ante un tercero implacable. ONGs especializadas en pederastia económica han documentado casos donde, tras la recepción de pruebas, los abusadores son confrontados por mafias financieras o redes anticorrupción, obligándolos a confesar o cayendo en desgracia sin cabida a un proceso judicial formal. Ellie replicó ese modelo a escala familiar. 3.3. Riesgos y márgenes de error. Un plan tan audaz entraña peligros enormes. Ellie sabía que un simple despiste podría arruinarlo todo. Riesgo de descubrir la plantación si su padre hallaba algún papel fuera de lugar. La reacción violenta podía ser mortal para ella y sus hermanas. Por eso trabajó con pulso y memoria, devolviendo cada documento auténtico a su sitio tras fotocopiarlo y después reubicando las copias en ubicaciones estratégicas. Margen de error en la falsificación. Un sello mal calcado o un código de productos erróneo podía despertar sospechas técnicas. Para mitigar esto, practicó con anterioridad en un pedazo de cartón imitando los logos de proveedores y ajustando fuentes de letra y gramaje de papel. Posible represalia de Johnny Marks si el distribuidor consideraba que las pruebas eran insuficientes, podía exigir una entrega personal o llevar al negocio a una inspección forense. Ellie calculó ese riesgo y dejó pistas suficientes para que Johnny juzgara a su father más culpable que a ella, asegurando que los documentos falsos apuntaran con claridad a la doble contabilidad. Desde el punto de vista ético, el plan navegaba en zonas grises. Se puede justificar el engaño y la plantación de pruebas en aras de proteger a menores. La lección es que cuando el sistema legal demuestra incapacidad o indolencia, algunos recorren caminos alternativos con riesgos para que la justicia llegue a quien corresponde. Sin embargo, es vital recordar que esta vía debería ser la última opción cuando todas las puertas oficiales estén cerradas y la vida de inocentes esté en peligro. Antes de dar el paso definitivo, Ellie contrastó su plan con un profesor de ética de la escuela nocturna, quien le sugirió documentar cada detalle del operativo en un cuaderno aparte, no como prueba legal, sino como testimonio de su proceso para que en el futuro pudiera explicar sus decisiones ante quien quisiera escuchar sin prejuicios. Aquellas notas se convirtieron en el diario íntimo, donde narraba su miedo, sus dudas, y al mismo tiempo la fuerza imparable de una hermana mayor dispuesta a todo por proteger a Sarah y a Betty. Así, con el plan completado y el pulso acelerado, Ellie solo tuvo que esperar el desenlace que cambiaría sus vidas. En la próxima sección, veremos cómo culminó ese ajuste de cuentas, qué consecuencias tuvo para su padre, y cómo esa noche selló el destino de la familia Johnson para siempre. La mañana que Ellie despertó en el autobús rumbo a Atlanta, el sol de agosto brillaba sin piedad en el cristal empañado de polvo. A sus 16 años, con Betty de 14 y Sarah de 7 a su lado, llevaba en la mano un único billete de bus y en la cabeza la sensación de un vacío que se mezclaba con un tímido atisbo de esperanza. Atrás quedaban el negocio familiar, las dos contabilidades y sobre todo la sombra de un padre que ya no existía más que en los pesadillas. Por delante, un mapa de calles desconocidas y la certeza de que tendrían que ingeniárselas para construir una nueva vida. 4.1. Transición a una vida independiente. Lo primero fue lo más práctico. Legalmente, Ellie necesitaba la custodia de sus hermanas. En Millbrook no había parientes cercanos capaces de asumirlas. Su abuela estaba ya demasiado enferma
y aunque el seguro de vida de su padre era generoso, el trámite para liberarlo no era automático. Con la asesoría de un abogado de Atlanta recomendado por el propio señor Tibbs, presentó la documentación que demostraba su papel de cuidadora desde la infancia, los informes médicos de su madre y el certificado de defunción con la cláusula del seguro. Aquel proceso le recordó a las historias de adopción múltiple que se cuentan en España cuando hermanos huérfanos solicitan un tutor. El juez valora el entorno afectivo y la solvencia económica para decidir a veces tras varios meses de visitas del trabajador social. En el caso de Ellie, el juez, conmovido por la madurez que mostraba a aquella joven de rostro serio y manos firmes, concedió la guarda y custodia provisional bajo la condición de que residieran juntas en una dirección fija y se empadronaran al menos durante 6 meses antes de la resolución definitiva. Mientras tanto, el seguro de vida depositó suficiente dinero en una cuenta conjunta para cubrir alquiler, matrícula escolar y gastos básicos durante un año. Con esa red financiera, pudieron alquilar una pequeña casa en el barrio del West End, 2 habitaciones, salón-cocina y un patio trasero donde Sara plantó sus primeras flores. Nunca habían tenido un jardín. Aquella se convirtió en su refugio, un espacio para secar la ropa al sol, sin temor, para desayunar lentejas en otoño y para que las niñas aprendieran que los espacios propios podían ser limpios, abiertos y seguros. 4.2. Formación y empoderamiento personal. Ellie respiró aliviada cuando consiguió su primer empleo como auxiliar administrativa en un despacho de contabilidad gracias a las recomendaciones del señor Tibbs y de su abogado. Aquel despacho, presidido por el señor Sullivan, era pequeño pero muy profesional. En su primer día apenas le pidieron el título de enseñanza básica y una demostración de habilidad con las sumas. Al ver cómo conciliaba partidas y conciliaciones con la agilidad de quien ya sabía lo que se jugaba, Sullivan exclamó: «Nunca había visto a alguien tan joven manejar libros de cuentas con tanta precisión». Con el sueldo comenzó a caminar de nuevo por la senda del aprendizaje. Se matriculó en la escuela nocturna de Atlanta para completar el bachillerato. Por el día trabajaba y por la tarde asistía a clases de literatura, historia y álgebra. Allí conoció a Thomas, voluntario en el programa Mujer y Escuela, un proyecto inspirado en iniciativas españolas como el programa Impulsa de Madrid, que ofrecía refuerzo académico y orientación vocacional a jóvenes con dificultades. Thomas le dedicaba tiempo extra, resolviendo sus dudas de trigonometría, la felicitaba por su progreso en redacción, y poco a poco despertó en ella el deseo de soñar más allá de la contabilidad. Y si estudias magisterio o psicología, le sugería, convencido de que su experiencia podía dar esperanza a otros. Fue gracias a esos envíos de libros y apuntes que Ellie cobró confianza. Inscribirse en la universidad parecía una quimera, pero comprendió que la clave estaba en dar un paso tras otro. Primero el diploma de secundaria, luego el acceso a la universidad y más tarde, quizá una beca. Entretanto, sus hermanas también encontraron apoyo. Betty comenzó el instituto por las mañanas con calificaciones excelentes en latín y francés. Sara, que llegaba con 7 años de retraso en inglés, pasó pronto a alfabetizarse con los cuentos que Ellie le leía cada noche en el porche. No todo fue coser y cantar. Hubo noches en que Ellie, exhausta, lloraba de cansancio al recoger platos en casa, estudiar términos de historia y preparar un informe de prácticas. En esas horas de amargura, recordaba el consejo de las organizaciones de apoyo a mujeres víctimas de violencia. Busca una red de acompañamiento, y empezó a acudir al centro comunitario de West End, donde participaba en talleres de autoestima, grupos de lectura y charlas sobre derechos de infancia. Allí halló a amigas, otras chicas que como ella cuidaban de hermanos menores o trabajaban de sol a sol, pero seguían adelante. Con el tiempo, una de aquellas compañeras le prestó un libro de terapia cognitiva. ¿Cómo no dejar que el pasado te hunda? 4.3. Errores frecuentes al reinventarse y lecciones aprendidas. En medio de tanta actividad, Ellie cayó en un error muy común.
Creía que si lograba un título y un empleo, el pasado se desvanecería como humo. Pensaba que la mudanza a Atlanta era un borrón que dejaba atrás los traumas. Pero no fue así. Los recuerdos regresaban con un látigo de imágenes y pesadillas. Hubo momentos en que se desesperó y pensó en abandonar sus estudios, convencida de que el peso de su culpa y su responsabilidad la superaba. Gracias a sus amigas del centro comunitario, comprendió que el dolor no desaparece con la acción, requiere un proceso de sanación. Comenzó sesiones con una psicóloga especializada en trauma infantil. Aprendió a nombrar sus emociones, ira, tristeza, miedo, y a autorregularse con ejercicios de respiración y mindfulness. Descubrió que la fortaleza no era negar el dolor, sino integrarlo como parte de su historia. Otro fallo frecuente al reinventarse es no pedir ayuda profesional por miedo a molestar o a parecer débil. Ellie al principio ocultó sus crisis para no preocupar a Betty y a Sarah, pero pronto entendió que su bienestar era vital para el de ellas. Compartió con Thomas y sus compañeras sus momentos de flaqueza. Aquellos la apoyaron sin juzgarla, le recordaron que el cuidado mutuo es la base de cualquier resiliencia. Por último, prestó atención a la importancia de construir una red de apoyo sólida, no depender solo de la pareja o de una amistad puntual. Participó en foros de jóvenes, en redes de exalumnas de la escuela nocturna y en las reuniones semanales de un grupo de supervivientes de abuso. Así empezó a sentirse menos aislada. Cada conversación le daba una pieza más para recomponer su identidad. Ya no era solo la niña de Millbrook, ni la hija de un abusador, sino una mujer capaz de transformar el dolor en acción. Con esa nueva perspectiva, Ellie pudo dar el siguiente paso, convertir su aprendizaje y sus errores en una misión mayor. En la próxima sección, conoceremos cómo a partir de esa red de apoyo y de su historia personal fundó el New Dawn Center, un proyecto de ayuda integral a niñas en riesgo que se convertiría en su legado más valioso. Hoy, gracias al esfuerzo de muchas personas y organizaciones, el panorama de la protección infantil en España y en Europa es muy distinto al de los años 50 en Millbrook. Los datos hablan por sí solos. Según el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en 2004, se registraron más de 16.000 denuncias de abuso sexual infantil en nuestro país, un aumento del 12% respecto al año anterior. En la Unión Europea, la media de llamadas al 116-111, línea de atención gratuita para menores, ronda las 100.000 cada mes, y el 78% de ellas dan lugar a una intervención de las autoridades o de recursos de apoyo. Estos números no son fríos. Detrás de cada una hay un menor que ha alzado la voz y un sistema que afortunadamente ha respondido. Sin embargo, las cifras también señalan un reto cada año. Siguen ocurriendo miles de casos que no llegan a denunciarse. Muchas víctimas callan por vergüenza, miedo o desinformación. Por eso es esencial conocer los protocolos y recursos disponibles para actuar con rapidez y eficacia. A continuación encontrarás una guía práctica para detectar, denunciar y proteger paso a paso a cualquier niño o niña en peligro. Detectar señales de alarma, cambios de conducta, súbitos aislamiento, agresividad, caídas en el rendimiento escolar. Síntomas físicos inexplicables, dolores de cabeza, estómago o marcas en la piel. Comentarios o dibujos inquietantes, alusiones a violencia, miedo recurrente ante determinadas personas. Cuando identifiques uno o varios de estos indicios, anota fechas describiendo con tus propias palabras lo que observas. Escuchar con empatía. Crea un espacio seguro. Si eres maestro, pediatra, vecino o familiar, busca un lugar tranquilo y privado. Habla con suavidad. Me preocupa que te sientas triste. ¿Quieres contarme lo que pasa? No presiones, pero anima a compartir, valida sus emociones. Debes tener mucho valor para hablar de esto. Reunir pruebas básicas. Documenta lesiones, fotografías con fecha, evitando exponerlas a redes sociales. Recoge testimonios si hay testigos, amigos, compañeros. Pide que también describan lo que vieron. Guarda mensajes o notas, cualquier escrito que mencione el abuso. Activar la cadena de protección. Llamar al 116-111.
horas 24/7 gratuita y confidencial. Contactar con servicios sociales del ayuntamiento o comunidad autónoma. Informar a la Policía Nacional, Guardia Civil o Mossos Ertzaintzailea según corresponda. Avisar al centro escolar para que active su protocolo interno de atención a la infancia. Hacer seguimiento. Comprueba que la llamada o denuncia obtuvo respuesta, anota número de expediente o agente receptor. Acompaña a la víctima a la cita con servicios sociales o policía si es posible. Mantén el contacto periódico para asegurarte de que no sufre represalias. Estos pasos se encuadran en el protocolo de actuación conjunto aprobado por la mayoría de las comunidades autónomas que garantiza coordinación entre educación, sanidad, servicios sociales y fuerzas de seguridad. El objetivo es que en menos de 72 horas se realice la primera valoración integral del menor y se establezcan medidas de protección adecuadas. No obstante, la responsabilidad colectiva va más allá de protocolos oficiales. Es la actitud de vecinos, docentes, profesionales sanitarios y cualquier persona que convive con niños y niñas. Hay dos errores graves que debemos evitar. Mirar hacia otro lado, pensar, no es asunto mío o ya habrá alguien que lo haga, fomenta la desprotección. Minimizar el testimonio, creer que son imaginaciones de un niño o exagera, provoca que la víctima se sienta invalidada y vuelva al silencio. En lugar de eso, podemos convertirnos en testigos activos. Ser testigo activo significa intervenir de inmediato ante la duda, preguntar, escuchar y tomar nota en lugar de ignorar. Ofrecer compañía y contención. A veces basta con sentarse al lado del menor, sostenerle la mano y decirle, no estás sola. Movilizar recursos, llamar al 116, 111 o acudir a los servicios sociales. Si eres profesional, abrir expediente y avisar a tu superior. La verdad es que solo con el compromiso de todos lograremos reducir drásticamente el número de niños y niñas en riesgo. Piénsalo, si cada una de las 45 millones de personas que vivimos en España asumiera esa responsabilidad, practicar el testigo activo sería tan natural como ayudar a cruzar la calle a un anciano o recoger basura del parque. El bien común empieza por los más vulnerables. Quizá te preguntes, yo no soy maestro ni policía, ¿qué puedo hacer? La respuesta es sencilla. Habla con respeto. A veces ¿estás bien? Es el inicio de una cadena de protección. Infórmate. Guarda en tu móvil los números 116, 111 y 900, 101, 116, teléfono de atención a la mujer, y las direcciones web de tu ayuntamiento o de la Federación Española de Municipios y Provincias. Difunde, comparte en tus redes sociales guías fiables y mensajes que rompan tabúes sobre la violencia contra la infancia. En el corazón de esta llamada a la acción está la empatía, el impulso de actuar por el bienestar ajeno sin esperar nada a cambio. Cada vez que detectas una señal, escuchas a un menor o ayudas a tramitar una denuncia, contribuyes a que el mundo sea un lugar un poco más seguro para todos. Y esa es la mejor herencia que podemos legar a quienes vienen detrás. Porque al fin y al cabo el abuso no solo destruye cuerpos, también lastima. El alma deja cicatrices invisibles que tardan años en cicatrizar si nadie las atiende. Pero como aprendió Eli, la esperanza puede surgir incluso de los lugares más oscuros. Su historia demuestra que cuando una sola persona decide actuar, se convierte en la chispa capaz de encender un incendio de solidaridad, capaz de transformar vidas. Hoy te invito a ser esa chispa. No esperes a que otro dé el primer paso. Si percibes que un niño o una niña podrían estar en peligro, sigue la guía que acabas de leer. Marca el 116, 111. Informa a servicios sociales. Comparte tu preocupación con un amigo o un profesional, porque de la mano de cada uno de nosotros podemos construir un futuro en el que ninguna niña tenga que planear por sí misma una justicia anónima para salvar a su hermana. En tu mano está la diferencia entre el silencio que oprime y la voz que libera. Asumamos juntos la responsabilidad de proteger la infancia y rompamos para siempre el pacto de la invisibilidad.